Muy bien, chicos. Vamos a empezar con, como les decía recién, una primera parte de esta clase de hoy. Vamos a hacer teoría y vamos a dejar unos cuantos minutos para dedicarnos a revisar el material que les compartí y a explicar un poquitito acerca de lo que tenemos que hacer en el caso de la instalación de JR, que es lo que vamos a usar para la práctica. Porque es una instalación que puede llegar a ser un poquito tediosa, así que a algunos por ahí le puede llegar a costar un poquito más que a otros. Y entonces les va a tomar unos días, así que tratemos de entender desde el principio qué es lo que tenemos que instalar. Bueno, vamos a lo teórico entonces para empezar, después del primer encuentro de ayer. Como les decía, es una asignatura esta que está muy ligada a sistemas operativos y a los conceptos básicos de sistemas operativos. Habíamos hablado de estos requerimientos, les pido entonces de nuevo, sobre todo la noción de interrupciones, el tratamiento, el manejo de interrupciones por parte del hard y del sistema operativo. Que lo tengan releído, cosa que entiendan bien, recuerden bien cómo se trataba una interrupción y de qué se trataba una interrupción. Eso va a ser clave. En esta primer clase, normalmente lo que hago es pegar un repaso sobre la evolución histórica de la computación, pero nos vamos a quedar solamente con lo más importante porque si no perdemos realmente mucho tiempo. Vamos a buscar nada más que los conceptos claves que acompañan esa evolución, que ustedes saben se dio no solo en el hardware, sino que también esa evolución se vio en el software, porque el sistema operativo es software. Deberán recordar eso. El sistema operativo no es ni más ni menos que un programa. Más complejo, menos complejo, lo que ustedes quieran. Pero es un programa. Es software que corre directamente arriba del hardware, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ver una evolución tratando de entender cómo fue progresando el sistema operativo y acompañando la evolución del hardware y cómo se fue haciendo cada vez más necesario un sistema operativo cada vez más complejo para tratar problemas más complejos con un hardware más complejo. Por supuesto que mucho más potente aún, pero más complejo también. Entonces, el sistema operativo fue acompañando esa evolución. En esa evolución, que ustedes después la pueden revisar y pueden ver en los libros de los primeros años de computación, los sistemas operativos fueron evolucionando también desde la nada misma, porque al principio ustedes recordarán que las primeras máquinas no tenían sistema operativo, sino que directamente se programaban en un programa de usuario mediante aquellas conocidas clavijas, ¿no? Cables que se enchufaban, y eso era todo lo que se hacía en programación. A partir de ahí la cuestión fue evolucionando en hard, cosa que nos llevó a la necesidad de tener un sistema operativo que es un programa que administra los recursos disponibles en nuestro sistema de cómputo. Y se volvió necesaria esa administración porque es muy complejo su uso y sobre todo la reutilización, digamos, del software que nosotros preparamos, las aplicaciones que preparamos para correr arriba de ese hardware, volver a reutilizar los recursos hard, teniendo que escribir todo desde un programa de usuario, es realmente tedioso, una tarea prácticamente imposible y para nada efectiva, ¿no? Eficiencia cero. Entonces necesitamos un software en el medio de nuestros programas, que están arriba de todo, y el hardware que está abajo de todo. Y ese programa
que administra el hard y nos presenta la sensación de una máquina utilizable, amena por el usuario, es el sistema operativo. Esos sistemas operativos fueron evolucionando, dijimos, desde pasar de controlar un hard muy simple, y cuando hablo de hard, por favor entiendan que me estoy refiriendo especialmente a la CPU, también a todo lo demás, pero especialmente a la CPU. Entonces el sistema operativo fue acompañando esa evolución. Bien, en esa evolución, ustedes recordarán que pasamos de tener programas muy simples que en principio lo único que hacían eran un cómputo de datos con diversos dispositivos o un procesamiento de datos y nada más. En una etapa posterior se hizo el procesamiento de datos. Al principio básicamente se contaban cosas, ¿no? Después se fue haciendo algún tipo de procesamiento en el medio, sacando algunos resultados. Y luego los programas de usuario se fueron volviendo cada vez más complejos, ¿no? Acompañando las necesidades y las posibilidades que nos brindaba el hardware. Como los programas se vuelven más complejos y el hard cada vez más potente, empiezan a aparecer también otras complicaciones, que no siempre son complicaciones que nos van a hacer retroceder, sino que al contrario, pensemos en que las complicaciones que aparecen sirven para encontrar soluciones a esos problemas y poder plantear alternativas para un mayor o mejor crecimiento y mejor uso de los recursos disponibles. Específicamente, si nosotros pensamos que la computación hace unos cuantos años atrás era solamente monoprogramada, ¿m? Estamos hablando de los sistemas que, fíjense este grafiquito que tienen en pantalla. Un programa de usuario que se ejecutaba era el único programa de usuario ejecutando en un momento dado en la computadora. Si yo quería ejecutar otro programa, entonces debía esperar a que termine el programa que está ejecutando o abortar el programa que se está ejecutando y ahí lanzar a correr el otro programa. Un sistema monoprogramado, un único programa corriendo en la computadora. Cuando tenemos un sistema de ese tipo en el cual tenemos un único programa con posibilidades de ejecutar, ¿qué pasa? Fíjense, ¿se alcanza a ver el puntero del mouse? Sí, profe. ¿Viendo? Bien. Ahí se ve un poco más grande la presentación. Bueno. Fíjense en este gráfico. Es una línea de tiempo, básicamente, ¿m? En el eje de las X, y un programa que hace durante un momento determinado, corre, digamos, durante un microsegundo. Son valores que tenían una cierta validez, así como están escritos, esto de 1 y 15, en algún momento de la evolución histórica de la computación. Hoy estos tiempos son menores, pero no importa. Para el caso sigue siendo lo mismo. Imaginemos entonces que un programa estaba ejecutándose durante un microsegundo. Ejecutándose es un programa utilizando la CPU ejecutando sus instrucciones durante un microsegundo. ¿Qué pasa?
Típicamente, un programa que se está ejecutando, lo que hace es ejecutar un momento hasta que pide escribir un dato en el disco, escribir en la pantalla, leer un dato desde una interfaz de red o cosa por el estilo. Decimos, pide entrada-salida. Después veremos más adelante que hay otros motivos por los cuales un programa deja de ejecutar y tiene que esperar. Fíjense acá en rojo está entonces ese programa esperando durante 15 microsegundos. ¿Eh? Esperando que se complete una operación que el mismo programa pidió que se ejecute sobre un dispositivo de entrada-salida, por ejemplo. En ese momento, el programa deja de ejecutar instrucciones. La última que ejecutó acá es pedir una operación de escritura en el disco, por ejemplo. Y listo, luego se queda esperando, no ejecuta más instrucciones en el procesador. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ocurre ahí durante todo este tiempo de espera es que ese programa se queda esperando, no ejecuta y empieza a trabajar el dispositivo de entrada-salida en este caso. Hasta que luego de 15 microsegundos, supongamos, se completa esa operación de entrada-salida, y estamos acá, en este punto donde estoy con el puntero, y el programa entonces tiene la posibilidad nuevamente de volver a correr, ejecutar instrucciones. Ejecuta instrucciones, hace cálculos, etcétera, hasta que en algún momento nuevamente pide una entrada de datos de teclado, por ejemplo. ¿Qué es eso? Operación de entrada-salida. El sistema operativo interviene ahí. Entonces, el programa ejecuta otro microsegundo acá en esta línea de tiempo y luego, como pide entrada de datos desde teclado, es una operación de entrada-salida, tiene que esperar hasta que se complete esa operación de entrada-salida. Hasta que el usuario entonces haga tic con la tecla en el teclado. Y eso en realidad es mucho más que 15 microsegundos. Pero bueno, tenemos operaciones de entrada-salida que son más rápidas, otras que son más lentas, dependiendo de los dispositivos y de la interacción con el ambiente. El ambiente, en este caso, el usuario. Bien, pero esto es para tener la idea de que a lo largo de la vida de la ejecución de un programa ejecuta algunas instrucciones en la CPU y después deja de utilizar la CPU, no la utiliza, no ejecuta instrucciones, porque necesita ejecutar una operación de entrada-salida. Y lo que tiene lugar en ese momento es un trabajo sobre otros dispositivos, no sobre la CPU. La CPU durante estos 15 microsegundos se encuentra desocupada, libre, ociosa. ¿Sí? Hasta que vuelve a correr a usarse por un microsegundo más, 15 microsegundos después. Y así sucesivamente. Un programa típicamente cuando se ejecuta hace esto. Ejecuta instrucciones y luego tiene un tiempo de espera por entrada-salida. Ejecuta nuevamente y otra vez espera por entrada-salida. Ejecuta nuevamente y otra vez espera por entrada-salida. Bien, ¿se entiende la idea de lo que es la ejecución en un sistema monoprogramado? ¿Qué es lo que pasa? Sí, profe. Bueno. El procesador, entonces, está activo, fíjense, un microsegundo al principio aquí, en esta línea de tiempo, y otro microsegundo por acá. El resto del tiempo está totalmente ocioso. En los primeros tiempos, el procesador era muy costoso. Mantener estos sistemas operando, las computadoras, el fierro, el hardware funcionando, era costosísimo.
comprar una computadora eran millones de dólares. Una hora de cómputo eran miles y miles de dólares. Entonces, esto era carísimo. Con lo cual, se empezó a trabajar en en tratar de buscar una forma de optimizar el uso de los recursos. Ustedes me dirán, bueno, hoy ya la cosa no es así. No salen millones de dólares, son más baratos. Sí, es más barato. Sin embargo, eh, convengamos que todos estos esfuerzos, toda esta evolución de los sistemas operativos y del hardware nos llevó a que hoy los equipos sean mucho más potentes y podamos hacer muchas cosas a la vez. Podamos brindar desde una computadora, desde una simple computadora o desde un teléfono, podamos tener ejecutando en el mismo instante un montón de procesos, muchos programas. Y eso brinda muchas más posibilidades. Ustedes piensen en un sistema que puede únicamente ejecutar un único programa, qué sé yo. Acá puedo tener en este sistema monoprogramado solamente corriendo Word, por ejemplo, ¿no? Si quiero tener Word y Excel abiertos, no puedo. ¿Estamos? Esa es la historia en un sistema monoprogramado. Bien, volvamos a este ejemplito. Si le vamos a hacer algún tipo de crítica a esto, hagámoslo con números. Hagamos alguna métrica, calculemos el factor de utilización del procesador, acá, que en realidad es el tiempo que el procesador está siendo utilizado, que hace trabajo útil, ¿sí? En este caso, sobre el tiempo total que estoy considerando. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, este programa, este que vemos acá en la línea de tiempo, lo que hace es lee un registro de archivo en estos 15, acá esta espera, este tiempo de espera serían los 15 microsegundos que le toma leer un registro de un archivo. Luego ejecuta unas instrucciones durante 1 microsegundo. Y luego escribe un registro en el archivo. Esto sería la secuencia. Típicamente lo que hace un programa. Entonces, fíjense que a lo largo de todo este tiempo, de esta espera de lectura, inicialmente leo un registro, proceso y escribo. Tenemos 15 microsegundos para leer un registro, 1 microsegundo para ejecutar algunas instrucciones, hacer el procesamiento, digamos, y luego otros 15 microsegundos para escribir el resultado. En total, esa operación de lectura, procesamiento y escritura me tomó 31 microsegundos. Y el trabajo útil del procesador fue 1 microsegundo. ¿Sí? 1 sobre 31 me da este factor de utilización. Estuvo el procesador, digamos, la eficiencia del procesador, entonces es del 3,2%. Cantidad de trabajo útil dividido cantidad de tiempo total que estoy considerando. Es una utilización muy baja. En aquellos tiempos el tema era plata, básicamente, ¿no? Era muy, muy costoso tener un sistema, un sistema operando a estos bajísimos factores de utilización. Bien. ¿Qué pasa? Entonces la idea es tener en memoria disponible más de un programa para que se puedan ejecutar. Entonces nace la idea de la multiprogramación.
La multiprogramación significa tener en memoria más de un programa con posibilidad de ser ejecutado o elegido para ejecutar, ¿sí? Entonces ya no tengo un único programa que cuando está ejecutando usa el procesador, pero cuando está en estado de espera, el procesador está ocioso. La idea entonces fue que al procesador lo usen más programas, ¿eh? Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es cargar en memoria más de un programa y que todos estén listos para ser utilizados cada vez que se pueda. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasa si al sistema anterior nosotros, en vez de tener un único programa con posibilidad de ejecutarse, podemos tener 3 programas con posibilidad de ejecutarse. Tenemos entonces ahora el programa 1, 2 y 3 cargados en memoria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, digamos, que cada uno de esos programas sea similar al programa típico, al programa promedio, que durante su ejecución ejecuta un momento, luego espera durante mucho más tiempo, ejecuta otro momento, espera, ejecuta, espera y así sucesivamente. Bien, entonces si nosotros ahora tenemos 3 programas que hacen lo mismo, típicamente son programas promedio, entonces uno ejecuta y mientras el programa ese primero, el programa 1, espera, lo que podemos hacer es que, como me quedó libre el procesador, lo utilice el programa 2 para ejecutar sus instrucciones. Acá. Entonces, mientras el programa 1 está en espera, desocupó el procesador y se encuentra esperando, el programa 2 entra a ejecutar utilizando el procesador y luego espera. Y luego, una vez que el programa 2 desocupa el procesador y se queda esperando, lo mismo ocurre con el 3. Empieza a ejecutar utilizando el procesador hasta que entra también en espera. Finalmente, luego de un tiempo, el programa 1, una vez que terminó su operación de entrada-salida, vuelve a ejecutar. Luego volverá a ejecutar el 2 y luego volverá a ejecutar el 3. Si componemos las líneas de tiempo de estos 3 programas en cuanto al uso de los recursos, si los combinamos acá en esta última línea, pasa esto. Tenemos que el procesador va a estar ocupado durante 3 microsegundos a lo largo de todo el periodo de tiempo que consideramos, y el tiempo de CPU ociosa, desocupada, en espera, es de 12 microsegundos, ya no es 15. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo pasa eso. Utilizo 3 unidades de tiempo el procesador y va a quedar desocupado durante 12 unidades de tiempo. Utilizo 3 y otras 12. Pero la ecuación cambia ya en forma importante. Fíjense que lo que estoy haciendo ahora es dividir 3 por 27. Antes estaba dividiendo 1 por 31. Y pasamos de un 3% a un 11% de utilización del procesador. Bueno, se imaginarán que si seguimos agregando programas a este sistema, vamos a tener una utilización del procesador mucho mayor, ¿sí? Bien, esta es la idea de la multiprogramación. Tener muchos programas cargados en memoria y con posibilidad de ejecutarse. Bien, esto de los grafiquitos está perfecto, la utilización del procesador, salimos todos ganando, está todo fenómeno, pero pasar de tener un único programa cargado en memoria con posibilidad de ejecutarse a tener más de un programa
no es muy fácil. Es una evolución que llevó bastante tiempo y que requirió también algunos cambios en el hardware. Entonces, ustedes piensen que en un principio un sistema monoprogramado tenía toda la memoria disponible para sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, memoria es un recurso del sistema. La tenía todo para él. Es decir, el sistema operativo está cargado en un área de memoria y el resto de la memoria es toda para ese programa. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a tener más de un programa conviviendo en la memoria. Con lo cual, ya tengo que hacer más administración. El sistema operativo, que es el programa que administra todos los recursos del sistema, ya tiene que ser más complejo. Ahora tiene que detectar cuánta memoria le voy a asignar al programa 1 y alojarlo en ese lugar de memoria. Y llevar anotado en algún lugar dónde está alojado en la memoria. El programa 2, ¿dónde lo voy a meter en la memoria? En tal lugar. Bueno, tengo que hacer espacio, acomodarlo en esos lugares de memoria. El programa 3, ¿dónde lo meto? Lo mismo. Bien, hay que hacer cambios en el sistema operativo para que éste pueda administrar más de un programa cargado en la memoria. No termina la cosa ahí, porque el hecho de que el programa 1 ejecute y cuando éste entre en un estado de espera, ejecute el programa 2, requiere también que el sistema operativo, primero, se apiole de que acá pasó algo en la ejecución del programa 1. Está ejecutando algo y pidió algo. Está ejecutando instrucciones y pidió una operación de entrada-salida, por ejemplo. Ahí, señores, ustedes ya habrán averiguado y estudiarán más este fin de semana de que ocurrió una interrupción en el medio. Un sistema operativo es básicamente un programa dirigido por interrupciones. Bien, entonces, un programa que está ejecutando, ejecuta una operación de entrada-salida, en el medio hubo una interrupción. Y entra en espera. Ese cambio lo tiene que notar el sistema operativo y tiene que ser capaz de administrar estos programas de modo tal de darse cuenta de que si el programa número 1 pidió una operación de entrada-salida, es sabido que va a tardar, que va a demorar esa operación de entrada-salida. Entonces el sistema operativo tiene que darse cuenta de eso y decidir largar a ejecutar otro de estos programas. En este caso, el programa 2. Bueno, lo mismo va a pasar con el 3 y luego cuando estas esperas terminen, nuevamente repetir los ciclos. Pero fíjense que esto ya no es trivial. Sí, corre y espera. Bien, corre y espera, pero el que sabe que está corriendo es el sistema operativo. Y se tiene que dar cuenta de que pasó a un estado de espera. Se tuvo que haber dado cuenta de que la operación era de entrada-salida, por ejemplo, entonces sabe que va a demorar, con lo cual sabe que tiene que despachar a otro proceso para que largue y ejecute en el procesador. ¿Y cómo hago ese cambio de programas que se están ejecutando uno y al siguiente instante está ejecutando otro? Es un tema que vamos a ver en detalle en sistemas operativos. Pero hay todo un proceso que se lleva a cabo por parte del sistema operativo que es el guardado del estado del programa 1, lo tengo que guardar, tengo que sacarle una foto al programa 1 hablando en términos de algunas tablas del sistema operativo y hablando en términos del estado del procesador, de todos los registros del procesador y variables. Tengo que guardar esa foto, yo sistema operativo, guardo la foto del proceso 1,
y luego ejecuto algunas acciones para que el programa 2 comience a ejecutar. Cuando el programa 2 deja de ejecutar porque hizo una operación de entrada-salida, tengo que hacer todo lo mismo que hice con el programa 1. Sacarle una foto al programa 2 tal como estaba corriendo y largar a ejecutar el programa 3. Ese largar a ejecutar implica también que yo tenga que ser capaz de recuperar una foto, plancharla en los registros del CPU, actualizar tablas del sistema operativo y largar a ejecutar de nuevo ese proceso. Entonces, la administración que hace el sistema operativo es muy, muy importante y cada vez se vuelve más compleja. Entonces, el gráfico es muy bonito, pero si ustedes piensan en términos de lo que tiene que hacer el sistema operativo para administrar los programas, después vamos a ver que son en realidad procesos, administrar los programas, administrar la memoria, administrar el procesador y hacer que todo eso funcione, y los dispositivos de entrada-salida, y hacer que todo eso funcione coordinadamente, es un trabajo enorme, enorme. Es por eso de que quizás nos sintamos atraídos por agregar programas y programas y programas a nuestra computadora, para que el uso del procesador sea cada vez más cercano al 100%. Sin embargo, si nosotros metemos muchos más programas, llegará un momento en el que la eficiencia, en lugar de ir creciendo, 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 ya en algún momento se torna estable y ya por más que yo agregue programas, no voy a tener una mejor eficiencia, un mejor uso del procesador. La curva, por el contrario, va a empezar a descender. Porque la administración de semejante cantidad de programas requiere tanto esfuerzo, tanto tiempo de sistema operativo, que en realidad la eficiencia del procesador empieza a descender. Una aclaración importante. Cuando yo hablo de utilización del procesador, ese 3 que tengo ahí, es trabajo útil. Trabajo útil de los programas de usuario. Cuando el sistema operativo está ejecutando, haciendo administración de todo este lío, también está ejecutando instrucciones el procesador. Sin embargo, está ejecutando instrucciones de administración. Instrucciones que no son útiles al usuario, ¿sí? Son una pérdida de tiempo para el usuario. Desde el punto de vista de la eficiencia de un sistema, es una pérdida de tiempo. Es necesario, y hace que un sistema en general sea mucho más eficiente que si lo tuviéramos que utilizar nosotros programando nuestra propia entrada-salida, por ejemplo. Sin embargo, a los fines de cálculo de eficiencia, si nosotros tenemos un sistema operativo que se come la mayor parte del tiempo de uso del procesador, será un sistema operativo totalmente ineficiente. Entonces, recuerden, cada vez que utilizamos este término, que vamos a hacer cálculo de utilización de procesador, eficiencia, vamos a estar hablando de trabajo útil. Y trabajo útil es trabajo de usuario, trabajo de programas de usuario, no del sistema operativo. El tiempo del sistema operativo cuenta para el otro lado, para la no eficiencia. Por último, otra aclaración. Estos gráficos están muy simplificados. En realidad, desde que el programa 1 deja de correr y entra en espera en este punto, hasta que el programa 2 empieza a correr, en realidad hay un lapso de tiempo, hay un gap
que es el tiempo que le toma al sistema operativo hacer ese cambio de proceso. ¿Mm? El sistema operativo tiene que decir, bueno, vos programa 1 te guardo, te saco una foto y te dejo guardadito ahí. Me traigo la foto del programa 2, la plancho en el procesador, actualizo las tablas y lo largo a ejecutar. Todo ese trabajo que hace el sistema operativo está acá en el medio, en esta línea del medio. No está puesto acá por simplicidad, pero recuérdenlo. Bien, entonces pasamos de la monoprogramación a la multiprogramación. ¿Por qué? Porque queremos utilizar mejor el procesador. Bueno, no solo el procesador. Si nosotros tenemos, a ver, no lo tengo en un gráfico, pero a ver, déjenme volver un poco para atrás al sistema monoprogramado. Esto es lo que pasa con un programa típico. Si yo estoy hablando de que no tengo un programa típico ejecutando y tengo un programa que en vez de leer un registro, hacer un procesamiento y escribir, lo que hace es hacer mucho cómputo, mucho cálculo, entonces no voy a tener estas esperas. No tengo estas esperas. Lo que tengo es mucho uso del procesador. ¿Qué pasa ahí? En ese caso, cuando tengo un uso intensivo del procesador y no uso los dispositivos de entrada-salida. Y los dispositivos de entrada-salida también eran caros y son caros en algún sentido. Con lo cual, estaría bueno poder aprovecharlos mejor. Entonces, si yo tengo 1 o 10 programas corriendo, pero que todos hacen uso exclusivamente de la CPU, estoy perdiendo, digamos, eficiencia en el uso del resto de los recursos, de los dispositivos. Bien, ahí existe la posibilidad de que alguien diga, bueno, pero si no tengo necesidad de usar los dispositivos, no los utilizo. Listo. Perfecto. Pero siempre hay necesidad de utilizar los dispositivos de entrada-salida, salvo que en algún caso puntual por ahí no lo podamos notar. Hay programas que son acotados a procesador, se lo llama, aquellos que hacen uso intensivo de procesador, y programas acotados a entrada-salida. Son programas que hacen uso intensivo de la entrada-salida. Normalmente, siempre en sistemas multiprogramados tenemos algún mix. Tenemos programas que hacen un uso intensivo de CPU, otros que hacen uso intensivo de entrada-salida, y tenemos algunos que son programas típicos, que trabajan un poco y un poco. Entonces, si tenemos procesos que hagan uso de la entrada-salida, entonces podemos llegar a caer en un sistema que haga mal uso de los recursos de entrada-salida, de los dispositivos de entrada-salida, en el caso de que no hagamos correctamente la multiprogramación. Bien, a ver hasta aquí, repaso rápido de esto que vimos. Sistemas primitivos monoprogramados nos llevaban a un bajo uso del procesador. La idea fue evolucionando hacia llegar a sistemas multiprogramados que nos permiten tener un mejor aprovechamiento del procesador. La idea básica es esa. Hoy por hoy, lo que sí podemos decir, entonces, si lo trasladamos más acá en el tiempo, hasta ahora, es que la multiprogramación nos permite tener muchísimas más posibilidades. Yo ya no estoy atado a hacer una única cosa a la vez en una computadora. Puedo hacer muchas cosas a la vez con la multiprogramación. Tengo un mejor aprovechamiento de los recursos y tengo
muchas más posibilidades, ¿eh? Cuando me dicen, bueno, pero hoy los recursos, los dispositivos, los procesadores, el costo es bajo, bien, fenómeno, pero entonces con la multiprogramación yo aumento las capacidades de mi sistema para proveer más soluciones por unidad de tiempo. Entonces yo puedo estar haciendo un montón de cosas a la vez. La computadora puede estar haciendo procesamiento por abajo, en background, puede estar haciendo algún tipo de procesamiento, puede estar brindando, puedo estar corriendo un servidor web y otras conexiones de otras computadoras entran a mi computadora, se sirven de ese servidor web, hacen las peticiones, me usan el disco, me usan el procesador, me usan prácticamente todos los recursos del sistema, mientras yo en la computadora estoy haciendo otras cosas. Sin la multiprogramación todo eso sería totalmente imposible. Entonces, no es solamente por un tema económico que la multiprogramación avanzó y se sigue usando y se va a seguir usando. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Por mi parte, bien. Bueno. Bueno, si les parece, hacemos 2 minutitos de pausa. Yo voy a buscar algo de agua. Y vuelvo. Ok. Vale, profe. Bueno, acá estoy. Bien. El sistema operativo dijimos que no deja de ser software, es un programa que administra todos los recursos de la computadora. También sirve como una interfaz entre el hardware de la computadora y el usuario, es el programa que está en el medio. Y hace que el uso de un sistema de cómputo por parte de un usuario sea mucho más sencillo
y mucho más eficiente. Hace que la computadora sea usable, ¿no? Sería impensado hoy que un usuario escriba en hexadecimal en cada uno de sus programas de aplicación, escribir en el bloque tanto del disco tales datos, ¿no? Eso sería impensable. Todos esos problemas los resuelve el sistema operativo. Leer desde teclado, hacer un programa en Assembler para leer un teclazo del teclado, eso no lo hacemos nosotros. Nosotros simplemente lo pedimos y el sistema operativo es el que lo gestiona. Se comunica con el dispositivo, se queda esperando, me devuelve el resultado. Entonces hace que todo la cosa funcione, que el hard funcione y sea mucho más fácil. Bueno, una de las principales cosas que hace un sistema operativo, algo de lo más importante que hace, es administrar los procesos. Los procesos son los programas, son todos los programas de usuario o de sistema. Vamos a concentrarnos en los procesos de usuario. Todo programa que nosotros usuarios largamos a ejecutar en un sistema operativo, en una computadora, se convierte en un proceso. Cuando el sistema operativo recibe la orden por parte del usuario de ejecutar un programa, lo convierte en un proceso. El sistema operativo conoce de procesos, no habla de programas, conoce de procesos para la ejecución. Entonces, el proceso es la entidad que administra el sistema operativo. Una parte del proceso es nuestro programita. Nuestro programita que escribimos, nuestra aplicación, nuestro ejecutable, se convierte en algo más grande. Nuestro programita más un montón de información asociada que necesita el sistema operativo para administrar el uso de la computadora y de los procesos, eso es un proceso. Mi programa más toda la información que necesita el sistema operativo para hacer su administración. Eso es el proceso. Es una entidad más grande que solamente mi programa. Obvio, mi programa está metido ahí. En sistemas operativos lo vamos a ver más en detalle. Dijimos que un proceso es un programa que yo largo a ejecutar. Yo, usuario, largo a ejecutar. Y un programa no son ni más ni menos que instrucciones. Instrucciones en algún tipo de código que mi computadora finalmente entiende. Y esas instrucciones, a medida que se van ejecutando, se dice que están dispuestas en algún hilo de ejecución. Entonces yo acá en este caso, como ejemplo de la vida cotidiana, tengo un programa que se llama preparar pasta. Ese preparar pasta tiene instrucciones: salar y hervir un litro de agua, introducir y revolver la pasta, cocinar a fuego medio hasta que esté al dente y servir. Ese es el programa que se llamó preparar pasta. Imaginen que luego esas son instrucciones en una computadora, ¿no? Ahora, cuando yo a este programa lo ejecuto, ¿quién lo ejecuta acá? Lo ejecuta un cocinero. Por eso acá, a la derecha, se van a encontrar con que el cocinero es la CPU. La CPU es el recurso que hace que mi programa se ejecute. ¿Estamos? Entonces, mi programa más un montón de datos hacen que la CPU lo pueda ejecutar. Ahora, mi programa más ese montón de datos es un proceso. ¿Mm? Y el procesador, en este caso, es el cocinero. Un procesador es el que ejecuta.
Bien, un proceso es un programa en ejecución, entonces. Un programa que yo largo a ejecutar se convierte en un proceso. Bien, esa es una de las definiciones y es una de las más aceptadas. Ahora, ese proceso, si continuamos la definición, es un programa en ejecución que puede ser interrumpido. Por eso insisto, lean interrupciones. Es un programa en ejecución que puede ser interrumpido. Ejemplo. Imaginen que yo largo a ejecutar mi programa de preparar pasta. Ejecuto la primera instrucción y cuando termina la primera instrucción, el cocinero se corta un dedo. ¿Qué pasa ahí? Deja de cocinar, aparece un médico y le hace unos primeros auxilios para arreglar un poco ese dedo. Finalmente, una vez que termina el médico o el enfermero de auxiliar al doctor, recién ahí el cocinero puede volver a continuar con el programa de preparar pasta. Fíjense entonces, el hilo de ejecución vino por acá. Se ejecutó una instrucción del programa preparar pasta. Ocurrió una interrupción que es corte de dedo y el hilo de ejecución sufre un branch, se va a otro lado y se ejecuta otra rutina, otro programa. Se ejecuta otro programa en la misma CPU o en otra CPU, no importa, en el mismo procesador o en otro procesador. Es decir, este programa de primeros auxilios puede ser ejecutado por el mismo cocinero que se arregla, se desinfecta el mismo, o un médico o un enfermero que lo ejecuta. Pero se ejecuta otro programa. El hilo de ejecución pasa a otra rutina. Cuando termina de ejecutarse esa otra rutina, entonces el hilo de ejecución vuelve al programa original y se puede seguir ejecutando a partir de ahí las instrucciones del programa original. Luego, entonces sí, continúa la ejecución con introducir y revolver la pasta, cocinar hasta que esté al dente y servir. Ocurrió una interrupción acá en el medio y esa interrupción fue atendida acá. ¿Estamos? Se está ejecutando un programa, ocurre una interrupción, es atendida, se ejecuta otra rutinita de atención de interrupciones y luego el flujo del programa vuelve hacia el original y sigue ejecutando el original. Esto es atención de interrupciones, lo que ocurrió acá. Acá ocurrió una interrupción. ¿Qué pasó? Dejo de cocinar, me corté un dedo. Alguien se dio cuenta de que se cortó un dedo. El sistema operativo en este caso sería el que se da cuenta de que ocurrió una interrupción porque el tipo de interrupción es tal, entonces ya sabe que es un corte de dedo. Bien, voy a buscar una rutina que arregle dedos cortados. La rutina es esta, la ejecuta, la larga a ejecutar. Una vez que termina esta rutina, ya puedo volver con el programa principal. Eso quiero que lean en los libros de sistemas operativos. Cómo se atiende una interrupción. ¿Qué es una interrupción? ¿Cómo ocurre? Y cómo se atiende. Bien, esta es la noción de proceso y un proceso interrumpido que, requiere de una interrupción, ¿no? Bien. No queda ahí la definición de proceso que estamos armando. ¿Qué puede hacer más de una cosa a la vez? Entonces, nuestra definición empieza.
Un proceso es un programa en ejecución que puede ser interrumpido o puede hacer más de una cosa a la vez. En realidad sería y o, ¿sí? Puede hacer más de una cosa a la vez. Bien, acá ya empezamos en terreno propio de la materia. Propio de la materia. Nosotros teníamos nuestro programa original que era preparar pasta. ¿Sí? Acá hay un, no están separados, pero todo este cuadro acá a la izquierda es preparar pasta, es el mismo programa que veníamos trayendo hasta ahora. Bien, yo puedo escribir otro programa que sea preparar salsa, porque quiero comer pasta con salsa. Quiero tener otro programita que sea preparar salsa. Entonces, yo digo, bueno, voy a intentar hacer dos cosas a la vez. No nos vamos a meter si con un único cocinero o con dos cocineros, ya lo vamos a ver eso. Piensen simplemente en que un cocinero podría ir haciendo dos cosas a la vez. Mientras está hirviendo la pasta, el tipo puede estar cortando las verduras que va a meter en la salsa, ¿no? El tomate, lo que sea. Entonces va haciendo las dos cosas a la vez. O puede haber dos cocineros. Está el cocinero que está con la pasta y el otro que está con la salsa. No importa. El tema es que en un mismo intervalo de tiempo yo puedo tener dos tareas que van avanzando. Bien, entonces tengo mi programa original de preparar pasta y el otro programa que es preparar salsa. Bien, si yo estoy ejecutando preparar pasta, ¿qué hago yo cocinero? Imaginemos que es un único cocinero. Puedo ejecutar esta primera instrucción de mi programa, salar y hervir 1 litro de agua. Luego puedo hacer esto. Luego puedo hacer esto. Finalmente, perdón, esto, agregar salsa. Obviamente mi programa tiene que tener un agregado de la salsa, porque si no, preparo la pasta, preparo la salsa y nada, no me la como. No me como la pasta con la salsa. Entonces, cuando preparo la pasta, una de las últimas cosas que hago es agregar la salsa. Y luego sirvo. Bien, entonces, mi programa original. Salo, hiervo 1 litro de agua, pongo la pasta y la revuelvo, cocino hasta que esté al dente y luego tengo que agregar la salsa. Este agregar salsa tiene un requerimiento, que tengo que tener la salsa, básicamente. Y la salsa proviene de otro lado. ¿De dónde viene? Del resultado de la ejecución de este otro programa, de preparar salsa. Entonces, si yo quiero agregar la salsa, tengo que esperar hasta que la salsa esté lista, ¿sí? Hasta que haya ocurrido todo esto. Entonces, si yo soy un cocinero muy veloz, salo y hiervo el agua, introduzco la pasta y la revuelvo, cocino a fuego medio hasta que esté al dente, y quiero agregar la salsa y servir, pero resulta que el cocinero que está preparando la salsa es muy lento y recién está cortando los ingredientes. Y yo me quedo esperando acá, en agregar salsa, porque necesito la salsa. Bien, no me queda otra, señores. Tengo que esperar hasta que la salsa esté lista, no me queda otra. Acá debo esperar. ¿A qué? A que el programa de preparar salsa haya terminado. Bien, una vez que termina el programa de preparar la salsa, recién ahí entonces puedo agregar la salsa y servir. Con lo cual, también, una vez que sirvo,
habrá terminado el programa Preparar Pasta. Y los dos programas terminaron correctamente. En el medio tuve que sí o sí esperar acá. Por el contrario, si yo soy el que prepara la pasta, soy el cocinero que prepara la pasta y soy muy lento y el que prepara la salsa es muy rápido, mientras yo estoy salando, hirviendo un litro de agua, el que prepara la pasta ya hizo todo y la terminó a la pasta. ¿Sí? Pero bueno, este programa ya terminó y la pasta está terminada, la tengo lista. Se la entrego al otro, pero el otro no se la va a poder agregar a la salsa, hasta tanto no llegue hasta ese punto. Porque ¿a qué le va a agregar la salsa si no tiene los fideos preparados todavía? Bien. Entonces, acá hay un programa que se ejecuta, el de la izquierda, preparar pasta, y otro programa que se puede ejecutar a la vez. Y cada uno de ellos dos puede ir a distintas velocidades. Eso tengan clarísimo. Cada uno de los programas puede ir a una velocidad totalmente desconocida para nosotros. Muy rápido o muy lento, o los dos iguales, no importa. Nunca debemos nosotros pensar que esto va a terminar antes que lo otro. Jamás lo piensen así. Estos dos programas que pueden ir a distintas velocidades, en algún momento se tienen que comunicar entre sí, se tienen que sincronizar. Yo tengo que sincronizar acciones. Tengo que en algún momento sincronizar los dos programas. Una vez que llego a este punto de agregar salsa, me quedo esperando hasta que éste haya terminado de preparar la salsa. Si la salsa está terminada de preparar, si este programa terminó, yo recién puedo ejecutar este agregar salsa. Ahí se sincronizaron. Yo tuve que esperar en la preparación de la pasta a que la salsa esté lista. Si la salsa ya estaba lista porque este programa de preparar salsa ejecutó rápido y terminó antes que yo, cuando llego a agregar salsa, entonces ya tengo la salsa lista. Bueno, listo, no hay problema, la agrego y listo. Y yo sirvo y termino. El programa salsa terminó antes y yo termino luego, normalmente. Pero en un punto los programas se tienen que sincronizar. Este programa de preparar pasta, en este caso, no puede ir más rápido que este otro. ¿Sí? Para agregar salsa tuve que haber esperado a que el programa preparar salsa haya terminado y me haya entregado la salsa. ¿Estamos? Entonces, el resultado de este programa preparar salsa puede ser, qué sé yo, una matriz que me entrega como resultado y yo acá hago cálculos con esa matriz y listo. Bien. Para que dos procesos se puedan sincronizar, necesariamente se tienen que comunicar entre sí. Ya vamos a ver que hay un par de formas básicas de comunicación. ¿Para qué? Para sincronizarse. Se necesita, cada uno de estos dos términos o conceptos se necesitan al otro. Si yo tengo que sincronizar la ejecución de los procesos, necesito que se comuniquen. A veces necesito que los procesos se comuniquen y, no sé, no necesariamente necesito que se sincronicen. Sin embargo, comunicación y sincronización están siempre de la mano. Si yo necesito sincronizar procesos, necesito obligatoriamente que se comuniquen entre sí. ¿Cómo se pueden comunicar? Y compartiendo una variable, por ejemplo. Bien, entonces, acá tenemos dos programas distintos
que cada uno ejecuta a una velocidad desconocida para mi usuario. Y yo, usuario, no puedo decir, che, como este preparar salsa es más cortito, va a terminar antes. No, señores, equivocado. Nunca supongan eso. Un programa más largo puede terminar antes que uno más corto, y viceversa. Puede ser que sí. Pero nunca ustedes deben asumir de que un programa, por ser cortito o por tener instrucciones de tal tipo, va a terminar antes que otro. Jamás hagan suposiciones de eso. Ustedes lo que tienen que hacer es una solución correcta independientemente de la velocidad de ejecución de los procesos. Nunca suman nada. Ustedes tienen que hacer bien esta sincronización. Es decir, ustedes pueden dejar que preparar salsa ejecute a la velocidad que quiera, que pueda. Y también pueden hacer que éste ejecute a la velocidad que quiera, preparar pasta. No importa. Pero ustedes saben que para poder ejecutar esta instrucción, sí o sí tienen que esperar hasta que este otro, preparar salsa, haya terminado y les haya entregado la salsa. Ahí están entonces sincronizando correctamente. Y no va a importar a qué velocidad ejecuten uno u otro. Que ejecuten a la velocidad que quieran. Mientras ustedes hayan sincronizado correctamente, todo el gran programa preparar almuerzo, habrá ejecutado correctamente y habrá terminado correctamente. Bien, entonces ustedes tienen dos programas y cada uno tiene su propio hilo de ejecución. Este puede ejecutar y en el mismo instante puede ir ejecutando instrucciones a este otro programa. Los dos van ejecutando a la vez. Sin embargo, ambos pueden ser parte de un único programa general más grande que se llama preparar almuerzo. ¿Sí? Y estos dos pueden ejecutar a la vez, en el mismo tiempo. Acá les presento entonces, preparar almuerzo, les presento a un programa concurrente. ¿Sí? Ustedes tienen un procesito o thread, habrán escuchado hablar de threads, que se llama preparar pasta. Y tienen otro thread que se llama preparar salsa. Ambos son parte de un programa concurrente que se llama preparar almuerzo. Y lo que hacen acá es de algún modo sincronizarlos a estos dos procesitos o a estos dos threads. Los sincronizan. Entonces, tienen un programa concurrente que se llama preparar almuerzo, que consta de dos threads que se llaman uno preparar pasta y el otro preparar salsa. Cada uno de esos threads ejecuta a la velocidad que quiere, que puede o que se le asigna. Y luego lo que hacen acá es sincronizarlos, no permitiendo que este programa avance de este punto si este otro no terminó. Entonces, acá ya tienen una muestra de un programa concurrente. Y el programa concurrente, reitero, puede ejecutar en una única CPU, es decir, un único cocinero haciendo las dos cosas, o pueden ser más de una CPU, no importa. Pueden ser más de un cocinero. ¿Quedó clara la idea hasta ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, por ahora Bueno, no. bien. En el ámbito de un sistema operativo,
es lo que dijimos hasta ahora. Si yo tengo mi programa ejecutable y lo largo a ejecutar, el sistema operativo lo convierte en un proceso. De procesos y threads no nos vamos a detener ahora a hablar, lo vamos a ver en sistemas operativos. Lo que sí ustedes tienen que saber es que por eso yo les pido que lean de procesos y si pueden leer algo de threads estaría bueno también, porque en el Java concurrente lo que van a hacer son threads, ¿no? Y si tienen alguna duda de todo esto, lo hablamos. Vamos a simplemente decir algunas cositas de esto. Aquí, en el cuadro grande este de la izquierda, tenemos un proceso que tiene un único thread, que sería este caso. Ese, preparar pasta. Entonces, este proceso grande acá tiene un único thread de ejecución porque hay un único hilo de ejecución posible. Tenemos código, datos, archivos, la pila, los datos de pila y los registros de procesador. Ahora, en el caso de un proceso que tenga más de un hilo, como es esto, este es el proceso, y acá tenemos un thread y acá tenemos otro thread. La cosa es así. Ustedes tienen, en este caso, bueno, son tres. En el caso del cocinero eran 2 hilos. Acá en este grafiquito, acá a la derecha, tenemos 3 hilos. Pero cada hilo tiene su propia pila donde se van alojando los punteros de las llamadas que se hacen a las diferentes rutinas y para después poder volver, los registros del procesador, y lo que sí comparten entre los hilos son los archivos, los datos y el código de programa, ¿sí? ¿Sí? El código, los datos y los archivos son compartidos por todos los hilos, mientras que los registros del procesador y los punteros de pila son propios de cada uno de los threads, ¿sí? Cada thread tiene su propio, deja guardados sus propios registros del procesador y deja guardados sus propios datos de pila. Eso es esquemáticamente algo como para tener un vistazo de lo que es un proceso monohilo o multihilo. Péguenle una leidita también a lo que es threads, como para estar un poco más al tanto. Y acá hay un detalle de qué es lo que tiene cada uno de los threads, los datos que forman parte de cada uno de los procesos y de los threads. Bien. Vamos a hacer una cosa, con esto vamos a seguir en la próxima. Ahora vamos a cortar con la teoría y vamos a ver un poquito lo que les comenté hoy, todo el material que hay y qué es lo que necesito que vayan haciendo. Voy a dejar de grabar.